Hola queridos, espero que esté todo marchando sobre ruedas. Muchas gracias a todos los que han escuchado este podcast desde el día 1, desde el primer episodio. Y a los que están llegando recién hoy a este episodio, pues de todas maneras muchas gracias. Y los felicito a todos por su interés en entender y mejorar sus finanzas para poder lograr el brillante futuro financiero que siempre han querido. Me he debatido respecto de si seguir sacando nuevos capítulos durante este periodo extraño y complejo, porque creo que hay que priorizar los espacios para información sobre lo que está pasando. Pero bueno, algunas personas me convencieron de que tampoco podemos escuchar noticias todo el día o nos vamos a volver locos. Así que, mientras tanto, continúo, para darles otra cosa más en que entretenerse de la inmensa y abrumadora cantidad de material que hay ahora gratuito en Internet y que, por cierto, recomiendo mucho aprovechar. Este podcast siempre ha sido libre y de acceso gratuito, pero muchas cosas que antes eran inaccesibles ahora están liberadas. Y hablo de manifestaciones artísticas, de manifestaciones culturales, pero además muchos cursos, muchos libros, muchas cosas que vale la pena aprovechar y que son además excelentes actividades para no estar todo el día pensando en el virus. Entrando de lleno al tema de hoy, considero que es fundamental, porque si bien cada persona es un mundo respecto de cómo maneja su dinero, hay algunos errores que son bastante frecuentes y que pueden ser críticos respecto de si logras o no tus metas financieras. Porque además algunos de estos errores están basados en creencias que son súper popularizadas y que pueden a fin de cuentas ser muy negativos para ti. Por supuesto, partimos de todo lo que ya hemos hablado a lo largo del podcast, que son los errores de base, como no ahorrar, no invertir, no tener un presupuesto, no tener un fondo de emergencias y todas esas cosas que si vienen escuchando el podcast ya saben. Pero estos de los que les voy a hablar hoy son tal vez un poco menos evidentes. Antes de hablarles del primer error, tengo que explicarles lo que es la liquidez personal. Es el dinero con el que puedes contar de forma rápida. Léase, por ejemplo, el efectivo, dinero que tengas en tu cuenta, o activos que puedas convertir inmediatamente en dinero. Si tienes, por ejemplo, un depósito a plazo, ese eventualmente será líquido. O si tienes un auto, lo podrías vender y convertirlo en líquido, pero no son líquidos ahora. Es decir, no puedes acceder al dinero rápido utilizando esto. Entonces, todo lo que puedas muy rápidamente convertir en dinero es líquido y después hay niveles de liquidez entre los otros instrumentos financieros que no son líquidos. Dicho esto, el primer error es no tener liquidez. Esto va por dos vías. Una es que estés mal con el dinero y simplemente no tengas durante, por ejemplo, una parte del mes, o también que inviertas absolutamente todo el dinero que tienes y te quedes sin liquidez. Ambos casos son peligrosos, porque siempre podrían surgir gastos que requieran liquidez y si te acostumbras a resolver todo con tarjeta de crédito, probablemente pasarás el resto de tu vida pagando deudas, lo cual por supuesto no es la idea. Así que si no tienes, porque estás mal de dinero, tienes que ver qué está pasando. Estás ganando poco y tendrías que aumentar tus ingresos. Estás ganando bien pero gastas mucho. Seguramente algún ajuste podrás hacer para que todo funcione mejor y poder tener dinero disponible para tus gastos usuales y esporádicos. Si es el segundo caso, ten en cuenta que no es la mejor idea invertir absolutamente todo tu dinero, a menos no en algo a lo que no puedas acceder inmediatamente. Piensa, por ejemplo, que algo sucede y tu dinero está en un fondo mutuo que tarda 10 días hábiles en devolverte el dinero. Seguramente no podrás atender una situación a tiempo si tuvieras que depender de ese dinero. Así que siempre hay que tener algún nivel de liquidez. El segundo error es pensar que porque tienes el dinero para pagarlo significa que lo puedes pagar. ¿Qué significa esto? Bueno, digamos que quieres comprar algo que es más o menos caro y tienes los gastos del mes que aún no han sido cubiertos. Es decir, tienes la liquidez para comprarlo, pero en realidad no lo puedes comprar porque si lo compras no puedes pagar el alquiler, ¿verdad? Resulta que uno de los errores financieros más frecuentes va por esa misma vía, pero menos extremo. Mucha gente tal vez no deja de pagar el alquiler por comprar algo de lo que se antojó, pero sí hay mucha gente que se ve tentada a comprar algo, tiene el dinero, lo gasta todo y después se queda el resto del mes viviendo con la soga al cuello, sin ahorro y sin respaldo de ningún tipo. Lo interesante del asunto es que, en general, no son cosas de vida o muerte. La mayoría de la gente no se endeuda comprando un respirador artificial, se endeuda comprando menudencias o aparatos que no son urgentes y que tal vez en realidad no necesitan. Entonces, ¿qué hacer? Pensar bien tus compras. Si es algo menor que no te afectará las finanzas, no importa. Pero si es una compra mayor, no te apresures, dale tiempo, deja que puedas ahorrar para ello y si cuando logres el monto aún quieres comprarlo, entonces con toda la razón, hazlo. Pero ten en cuenta que de la gran mayoría de las cosas que uno quiere comprar de forma impulsiva, el impulso suele durar muy poco tiempo. Así que si dura más que eso, probablemente no era una compra impulsiva y realmente lo quieres o necesitas. Y si es algo que realmente quieres o necesitas, entonces hazlo bien y prepara la compra con el tiempo y ahorros suficientes. El tercer error va a sonar terrible y es el de ser muy optimista al planificar tus finanzas.
Pero ¿cómo, Celeste? ¿Quieres que esperemos lo peor, que seamos negativos? No, no se trata de eso. Lo que digo es que en general la gente planifica sus gastos e ingresos como si fuese a ser el mejor mes de ingresos del año o como si no hubiese que comprar ni una cosita fuera del presupuesto. Y eso no es intrínsecamente malo, estamos diseñados para esperar que todo funcione como debería. El tema es que sabemos que en la realidad las cosas no son así, de modo que planificar tus finanzas como si todo fuera a salir mal, y si al final sale bien, bueno, mejor aún, porque entonces vas a tener más dinero a tu favor. En cambio, si lo haces al revés, las consecuencias siempre van a correr el riesgo de ser negativas. El cuarto error es tener costos fijos elevados. No todos los meses uno tiene los mismos gastos. Aún si ganas un sueldo fijo y lo demás que tienes que pagar funciona como relojito. Porque a veces hay que comprar equipos de temporada para el calor o el frío, siempre hay un mes donde cumpleaños todo el mundo que conoces, en diciembre vienen los regalos y las compras de adornos navideños, de repente tienes visitas con más frecuencia un mes o de repente gastas más en comida justamente por eso. En definitiva, hay meses en los que uno gasta más. Así que no se puede asumir que todos los meses van a ser iguales y a menos que tengas un muy buen sueldo y te sobre suficiente dinero para cubrir todas esas variaciones de gastos, probablemente lo ideal sería que tus gastos fijos sean los más bajos posibles. Esto te va a permitir que tengas suficiente dinero para ahorrar e invertir y también que puedas cubrir todo gasto adicional. Si te pasa que no estás llegando a fin de mes y no estás comprando muchas cosas o gastando mucho dinero, probablemente el problema es que tus costos fijos son muy elevados. Y lo ideal sería reducirlos. ¿Cómo? Bueno, mudándote a un lugar más económico, usando la bicicleta en lugar de transporte público, comprando los alimentos en un mercado de productores en lugar de supermercado y así sucesivamente. En general, la gran mayoría de los gastos se puede reducir. El quinto error, ya de alguna manera lo anunciamos antes, son las compras compulsivas. Todos hemos hecho alguna compra compulsiva alguna vez, o muchas veces, probablemente muchas veces. Así que sí saben de lo que estoy hablando. No solo son compras que decides hacer en el momento, sino que también las haces impulsado por las ganas repentinas de tenerlo, una oferta u otra razón, y lo haces sin considerar tu presupuesto. Así es como mucha gente llega al 15 del mes sin dinero y no sabe por qué. Toda compra relevante que vayas a hacer tiene que pasar por un proceso de decisión, en el cual evalúes cuánto necesitas o quieres ese producto, si cabe en tu presupuesto de este mes o debes endeudarte para obtenerlo, cuánto tiempo va a rendirte en cuanto a la emoción que te produce, qué utilidad tiene en tu vida, etc. Tú decides los criterios de decisión que te funcionen, pero entiendes el punto. Recuerda que todo lo que compras no lo cambias por dinero, sino por tiempo de tu vida. Y si no lo puedes visualizar así, entonces saca la cuenta de cuánto ganas por hora y cuántas horas de trabajo requieres para comprarte ese pantalón o ese scooter. El sexto error es no analizar y entender tus finanzas, porque puedes estar ahorrando, invirtiendo, haciendo todo en teoría bien, pero si no tienes claras tus finanzas, entonces hay mucho que estás perdiéndote de mejorar. Debes saber como mínimo cuáles son tus gastos fijos y variables, con cuánto dinero cuentas para emergencias, si tienes deudas, dónde están, de cuántos son y qué tasas de interés tienen, cuántos intereses estás ganando con tus inversiones, etc. Así que siéntate, haz una tabla, anota todo lo asociado a tu dinero y míralo hasta que tengas todo clarísimo y sepas exactamente de dónde viene el dinero de cada gasto que hagas. El séptimo error es poner todos los huevos en la misma canasta. Me imagino que conoces la famosa frase no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque si se te cae la canasta se rompen todos, ¿verdad? Bueno, esto funciona igual en el mundo del dinero, y no solo en tema de inversiones, que eso ya lo comenté en algún momento. Léase que no deberías invertir todo tu dinero en una sola cosa, sino tener una cartera diversificada, sino que además va para absolutamente todo. Por ejemplo, no tengas todo tu dinero en un solo formato, léase efectivo o digital. No tengas todo tu dinero en una sola moneda, no tengas todo tu dinero en un solo banco, no inviertas todo en un solo país, y así sucesivamente. Todo esto, todas estas diversificaciones, ayudan a prevenir perder a todo si algo cae inesperadamente, ya sea un banco, la economía de un país, etc. El octavo error es tener ámbitos sin control financiero. ¿A qué me refiero? Estoy seguro que a todos les ha pasado. De repente llevas muy organizadamente tus gastos cuando se trata de lo cotidiano, pero después tienes, por ejemplo, una salida o un viaje y ahí te olvidas de que tienes finanzas que llevar. Y eso es súper grave, porque en este tipo de salidas es que se suele gastar mucho, mucho más dinero inesperadamente, así que es importante que no solo tengas claro de antemano cuánto puedes gastar en ello, sino que además sigas llevando los registros de la misma forma en que lo harías normalmente, para que cuando vuelvas a tu rutina normal tus finanzas no te esperen con una sorpresita en el mal sentido.
Otra opción es tener un fondo aparte para esos gastos. Por ejemplo, cuando yo viajo tengo un fondo de ahorros aparte solo para el viaje y todo lo que gasto sale de ahí. Igual tengo que llevar las cuentas para no pasarme y ver si estoy gastando mucho o no, etcétera, pero es más fácil que si lo tomas de tus finanzas diarias normales, porque la situación no es una situación financiera normal. El penúltimo y noveno error sería no ajustar tu realidad financiera a nuevos cambios en tu vida, porque tus finanzas no las puedes manejar de la misma manera viviendo como soltero sin hijos que con 2 hijos, así que si viene algún cambio importante en tu vida, como tener hijos, contratar un crédito hipotecario, mudarte o adoptar una mascota o lo que sea, tienes que hacer ajustes en función de ello, porque son cosas que van a requerir más dinero de tu parte y además va seguramente a implicar gastos inesperados para los que tienes que prepararte desde el momento en el que decides que tu vida vaya a pasar por esos cambios. El 10º y último error es pensar que lo que sucede en el mundo no te va a afectar las finanzas. En Chile el dólar llegó a 820 pesos en noviembre del 2019 por la crisis social, llegando a su punto más alto en la historia el tercer día del estallido social, algo que probablemente nadie podía predecir que iba a suceder. Y mucha gente en aquel momento me decía, ¿pero en qué me afecta a mí que el dólar haya subido? Mientras veías que los entendidos estaban aterrados. ¿Qué pasa? Que si en un país el dólar sube mucho, esto tiene una larga serie de implicaciones que termina por rebotarle a todo el mundo. Por ejemplo, sube el costo de las importaciones, por lo que los productos suben de precio. Y no me refiero solo a los productos importados, sino a otros elementos importados que se usan para hacer productos locales, como por ejemplo los empaques. Así que el hecho de que una empresa sea local no la hace inmune a las subidas de precio derivadas de la subida del dólar. ¿Y qué pasa si sube el precio de todo? Que tu sueldo vale menos, porque puedes comprar menos cosas con él. Eso a nivel micro, pero en una escala más macro, toda la situación y la disparada del dólar en un país estable puede aumentar el riesgo país y con esto frenar las inversiones extranjeras, lo que lleva poco a poco a que la economía se ralentice, que haya menos empleo, etc. Y el conjunto de todo eso puede llevar a muchas empresas a quebrar, lo cual por supuesto también genera más desempleo. Con el desempleo en un país en el que los precios son altos porque pasó todo esto, la calidad de vida baja significativamente y esto lleva a nuevas dificultades socioeconómicas. Esto es un ejemplo, pero el punto que estoy tratando de establecer es que todo lo que pasa afecta. Por ejemplo, el precio del dólar puede también subir en un país porque algún producto suba o baje de precio en otro país, quitándole oportunidades comerciales y se repite todo el ciclo. Ahora en febrero, ya estamos en abril, pero bueno, en febrero empezaron a hablar de un fenómeno que están llamando el cisne verde, que tiene que ver con cómo el calentamiento global puede generar una crisis económica global. Es como lo de la teoría del caos, que dice que pequeños fenómenos que ocurren en un lugar del mundo pueden afectar a niveles insospechados a algo del otro lado del mundo, y que no está directamente relacionado con lo primero. En esta famosa frase se resume, el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. La economía funciona exactamente igual. Si hay una crisis inmobiliaria en Estados Unidos o una crisis por el coronavirus en China, todo eso puede afectar como mínimo tu economía. Por lo que siempre es importante estar al tanto de lo que sucede en el mundo y documentarte para entender mejor cómo esto te puede afectar para que puedas tomar tus acciones preventivas correspondientes. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el coronavirus. Empezó como una cosa que todo el mundo pensaba que no le iba a afectar mucho. Algunas personas más conectadas con las finanzas empezaron desde el principio a tomar sus prevenciones. Y ahora estamos en una situación global. Todo el mundo está afectado económicamente de alguna manera por esto, unos más que otros, por supuesto. Y entonces, ¿qué está pasando? La gente que estaba preparada está pudiendo manejar esto mucho mejor que los que no estaban preparados. Así que siempre hay que mantenerse al tanto de lo que está pasando en el mundo porque el mundo y tú en un planeta globalizado ya no están separados. Bueno, ya vamos llegando al final de este capítulo. Espero que les haya gustado y recuerden seguirme en Instagram @finanzasparamillennialspodcast, donde pueden mandarme cualquier duda y la responderé en el siguiente capítulo, por supuesto de forma totalmente anónima para quien hizo la pregunta. Bueno, nos escuchamos entonces la próxima semana. Chao.